Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en ¿Qué fue de tu vida? Como estamos haciendo últimamente en esta nueva temporada, incorporando material del archivo de Canal 7, perlitas del archivo, vamos a empezar con un material muy interesante. Cuando vinieron los reyes de España a la Argentina, 27 de noviembre de 1978, recibidos por el dictador Jorge Rafael Videla, cena en el Consejo Deliberante. Les pido que observen particularmente la capa que tiene puesta la reina Sofía. Los mayores se están acordando de qué estoy hablando. Esa capa fue robada por una señora llamada Julia de Béccar Varela. Béccar Varela, un hombre muy cercano a la dictadura en aquel momento. Esa capa efectivamente desapareció, esta señora se la llevó de recuerdo, después dijo que se la había llevado distraída, que no se dio cuenta y se la llevó junto a otras pertenencias. La reina la perdonó, le devolvieron la capa y la reina le regaló un relojito para que ponga en algún lugar y tenga algún objeto legalmente de su majestad, la reina Sofía. Vamos a ver entonces a Videla hablándole a los reyes de España. En un momento tan particular para la vida del mundo, en el que España y Argentina, con sus respectivas peculiaridades, cumplen y cumplirán roles decisivos, se resaltan las exigencias del cambio de todos los órdenes y se hace cada vez más evidente la necesidad de respuestas idóneas a las nuevas realidades culturales, políticas, sociales y económicas. Se viven hoy, además, imperativos de entendimiento y cooperación a escala universal. El análogo origen y el futuro común son datos determinantes en la vida de las naciones, sobre todo cuando a los nexos esenciales del espíritu, tradiciones y costumbres se agregan, como en nuestro caso, fluidas líneas de complementación económica y tecnológica. En este aspecto suscita nuestra particular complacencia la iniciativa de vuestra majestad creando el Centro Iberoamericano de Cooperación. Dados sus trascendentes móviles que incluyen la búsqueda de soluciones para todos los problemas espirituales y materiales de la convivencia, con un alto sentido comunitario, comprometemos la cálida y efectiva adhesión del pueblo y gobierno argentinos a ese relevante propósito. Bueno, ahí veíamos al asesino, a Jorge Videla, ¿no? Hablando, es interesante porque ustedes vieron que era una cena con los reyes y la verdad que se tuvo que comer Videla un reto del rey Juan Carlos, que le dijo lo siguiente. Le decía: el Estado que queremos no es el de unos españoles impuesto a otros españoles, sino el Estado de todos, de forma que en su seno general, le dice, puedan convivir todas las opciones alternativas políticas. Y dice, porque el orden puede y debe ser construido y defendido con procedimientos basados en los fines humanos del poder. Esto le dijo su majestad a Jorge Rafael Videla en aquel momento, que supongo que no le habrá caído muy bien la comida. Estamos con mi querido amigo Víctor Heredia. ¿Cómo andás, Víctor? Bien, muy bien. Para hablar de algo que tiene que ver con aquella época espantosa donde muchísima gente como vos se tuvo que ir al exilio, ¿no? ¿Qué implicaba el exilio? ¿Cómo se sentía uno en eso, ¿no? En ese momento? Bueno, todo exilio tiene sus razones y hay una historia detrás de cada exilio. Yo en principio me negué. Esto en el 75 uno ya podría haberse exiliado porque ya veníamos amenazados por la AAA. Yo especialmente con algún tipo de censura a partir de la aparición de un CD que se llamaba Víctor Heredia canta a Pablo Neruda. Así que relacionaron inmediatamente a Neruda con la represión pinochetista en Chile y el disco fue inmediatamente censurado. Terminé presentándolo en el Teatro Ateneo en Caracas, Venezuela. Por suerte con la presencia de Matilde Urrutia, la esposa de Pablo Neruda. Cuando me toma el 76 con la desaparición en los primeros meses, en junio de 1976, de mi hermana María Cristina y de su marido, de Claudio Nicolás Grandi. Yo ya venía, obviamente, con aquella amenaza y todo hacía presuponer que el que iba a tener inconvenientes de tipo político y hasta en este caso de parte de los militares era yo. Claro. Pero fue Cristina la secuestrada. Así que estuve un tiempo, hasta el 78, en la búsqueda, junto con mi madre, con mi padre, de ambos, de María Cristina y de su marido.
Lamentablemente mi padre muere a los pocos meses, al año, exactamente al año, en el 77, en junio del 77 fallece mi padre. Y la censura había sido tremenda conmigo, se me había prohibido toda la obra. Es muy posible que no se encuentre en las planillas del Confer alguna canción mía prohibida, porque en realidad el que estaba prohibido en la radio con nombre y apellido era yo. Claro, íntegramente. De hecho, algunos compañeros inigualables, como el Beto Badía, recibieron sanciones por intentar pasarme algunas canciones bajo otro nombre, como yo, bajo el nombre la planilla, claro. Así que bueno, en el 78, ya demasiado apretado por las circunstancias, asumo mi primer exilio en Madrid, en España. Apenas 3 meses, no lo pude soportar porque estaba pensando constantemente que mi madre estaba aquí en la búsqueda de mi hermana, y volví. Así con mucho temor, pero volví. Y estuve aquí hasta mi segundo exilio, que fue en 1980. ¿Y ese segundo exilio porque no aguantaste estar acá? No se es que era imposible, no, era imposible, yo no podía trabajar, definitivamente me habían censurado en toda la línea, o sea, no podía aparecer en ningún teatro, en ningún café-concert, en ningún lado. Esta es la realidad. Y era imposible, yo había vendido todo lo que tenía que vender, prácticamente, que eran algunos cuadros de algunos amigos entrañables. Vendí algunas cosas de Carlos Alonso, pido disculpas, Carlos, pero en aquella época, bueno, uno hacía lo que podía. Y la realidad es que, bueno, definitivamente en el 80 me llega la noticia por parte del director de mi compañía discográfica que me tenía que ir urgente. Claro. O sea que definitivamente me tenía que ir porque él había recibido de parte de la embajada de su país el aviso de que la cosa se había puesto muy pesada conmigo y me tenía que ir. Corría riesgo tu vida. Para concluir, digamos, ¿qué se siente en el exilio? ¿Qué es estar exiliado? Es un dolor muy profundo, en principio, porque uno al principio asume una suerte de descanso mental, porque no tenés que estar escuchando la puerta, no tenés que mirar por el espejo retrovisor a ver si te siguen. Pero la realidad es muy doloroso. Yo hice muy cortos mis exilios porque en realidad no los pude soportar. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. No, por favor. En 1974 yo había filmado como director lo que fue mi primer película, una película que se llamó La Tregua. Para mí era un tema importantísimo, cómo seguir después de semejante éxito que superaba todas las previsiones y todas las expectativas y fantasías que pudiésemos haber tenido los que la hicimos. Hasta que leí Alrededor de la jaula de Haroldo Conti, que era un escritor que me gustaba muchísimo, muchísimo. A todo esto, yo no tenía clara la situación de Haroldo Conti. Simplemente empezó a llamarnos la atención, a Ida Bornik y a mí, la dificultad que había para encontrarlo, literalmente para verlo, para hablar con él. Pero de todas maneras pudimos verlo y pudimos acordar hacer una película basada en su hermoso libro, Alrededor de la jaula. Hay que tener en cuenta de que en medio de las caóticas situaciones que se vivían en esa época, parte del caos consistía en las aparentes contradicciones o en las concretas contradicciones que ciertas situaciones tenían. Porque por un lado, 3 actores de La Tregua se habían exiliado. Por otro lado, al volver de la ceremonia de los Óscares, apareció una nueva lista de la AAA condenándonos a muerte a 8 o 10, no recuerdo la cifra, entre los cuales estábamos Mario Benedetti y yo, dándonos 48 horas para irnos del país, que tenían una especie de redacción tipo, ese tipo de sentencias, cosa que no hicimos, por lo menos no hicimos en ese momento. Y paralelamente con eso, la situación, digamos, burocrática de los métodos previos a la filmación parecía no tener problema. La película pasó a llamarse Crecer de golpe. Sé concretamente que es la película que más quiero. La historia de solidaridad, de amor, de ternura
entre ese viejo, ese pibe, y ese animalito del zoológico, que como no podía ser de otra manera, dentro de la fauna, no formaba parte de los animales más exitosos. Es una historia maravillosa, propia de un hombre con maravillosos sentimientos, como debió haber sido Haroldo Conti. Para mí que lo están dando pagos, porque si no, ¿cómo se entiende que estén así de tranquilos? Pobres. ¿Viste que ya casi no quedan leones en el mundo? Con eso de los safaris. ¿A vos no te gustan? Sí. ¿Como ni los mirás? Me da vergüenza. ¿Me traerías el tronco de la jaula vacía? Una vez dijo Yamal Serrat en un reportaje que algo pasaba muy extraño en Argentina de la dictadura, que la revista más seria del país era la revista Humor. Justamente, supuestamente una revista humorística, pero una gran revista muy valiente que denunciaba cosas que nadie denunciaba en aquel momento, dirigida por Andrés Cassioli y un grupo de gente muy valiosa, la revista Humor, una revista emblemática de los años, fin de los 70 y comienzos de los 80. A la vuelta, el reportaje con David Lebón.